Bien, muchachos, vamos a continuar entonces ahora viendo el sistema de nomenclatura R y S, que es para designar cuando un enantiómero es R, o sea, derecho, o S, izquierdo. Bien, el sistema fue establecido por grandes científicos, Kahn, Ingold y Prelog, ¿verdad? Y es muy importante que sepamos, ¿verdad?, que es un sistema bastante viejo. Es un sistema que se basa en la prioridad de los átomos unidos al carbono asimétrico. A ver si me explico. La prioridad se determina, ¿verdad?, en los átomos unidos al carbono quiral, muchachos, ¿verdad?, por el número atómico de estos. Ok, vamos a ver. Entonces, primero hay que asignar la prioridad a los grupos enlazados en el centro quiral de acuerdo a su número atómico. Bueno, en esta representación hipotética, este carbono quiral tiene 4 diferentes y fíjense, vamos a darle el 1 a aquel átomo que esté unido al centro quiral que tenga el mayor número atómico. El 2 al que tiene el número atómico menor que este pero mayor que los demás. Y así sucesivamente. El 3, el 4 será el que tenga la menor prioridad de todos, ¿ok? Ok, ¿qué es lo que pasa cuando en un centro quiral hay pegados isótopos? Ojo, la prioridad, lo repito, ¿verdad?, así bien clarito, muchachos, la prioridad solo se asigna, ¿verdad?, con respecto al número atómico. Este caso es único. Si yo tuviera dos isótopos del mismo átomo, ¿verdad?, pegados al carbono quiral, claro que son diferentes, ¿verdad?, deuterio y tritio, por ejemplo, del hidrógeno. Si tuviera dos isótopos pegados, entonces se le da prioridad al que tenga mayor masa, ¿ok? Pero recuerden, asignar las prioridades, ¿verdad? 1 para el que tenga la mayor prioridad y 4 para el que tenga la menor prioridad es de acuerdo al número atómico. Ok, una vez que nosotros hemos determinado la prioridad, lo que tenemos que hacer para determinar si el centro es R o S es poner el de menor prioridad lo más lejos de nuestra vista. Vamos a ver. Fíjense ustedes que como está esta representación, este 4 está saliendo hacia nosotros, el 3 se mete en el plano, el 1, el carbono quiral y el 2 están cortados por el plano. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Bueno, podríamos generar primero que todo un eje de rotación de esta molécula. Y podríamos rotar la molécula en este sentido, ¿ven? De tal manera que yo rote este 4 y lo meta donde está 3, que es lo más lejos de mi vista. ¿Ven? Ok, hay que establecer ahora el sentido de la prioridad de los que veo. Fíjense que yo tengo mi ojo aquí. O sea, el que tiene la menor prioridad está lo más largo. ¿Y qué veo yo? El 1, el 2 y el 3. Entonces, establezco el sentido de la prioridad. O sea, lanzo una flecha de 1 a 2 y de 2 a 3 y me fijo. ¿Qué sentido es el de esas flechas? ¿Es el sentido horario o antihorario? Bueno, si está a favor de las manecillas del reloj, o sea, si es horario, la configuración del centro quiral es R. Mientras que, ¿verdad?, si el sentido de 1 a 2 a 3 fuera el contrario de este, o sea, antihorario, en contra del sentido de las manecillas del reloj, la configuración del centro quiral sería S. Bien. Aquí tenemos, ¿verdad?, fíjense ustedes, otra molécula hipotética con 4 sustituyentes diferentes a este carbono que es asimétrico. Bueno, en este caso el eje vendría por aquí y yo puedo rotar este 4 para allá y lo meto en el plano, ¿ven? Dejo al frente de mi vista los 3 sustituyentes de mayor prioridad y establezco el sentido de la prioridad de 1 a 2, de 2 a 3. ¿Ves? Como es horario o es a favor de las manecillas del reloj, yo digo que este es R. Vean en este caso. Este carbono, ¿verdad?, tiene el 4 aquí, yo lo voy a rotar de tal manera que me queden estos 3, ¿verdad?, como ustedes pueden ver, al frente y el 4, el de menor prioridad, lo más lejos. ¿Qué me dice el sentido de la prioridad? 1, 2, 3. Bueno, contra las manecillas del reloj. O sea, este de abajo es S, es el enantiómero del de arriba. Bueno. Claro, aquí pueden ustedes ver ya ejemplos con fórmulas de guiones, líneas y cuñas. Haremos muchos en la práctica y ahora les pongo algunos. Pero, de nuevo, yo priorizo y después pongo el sustituyente de menor prioridad lo más lejos de mi vista, que sería dentro del plano, ¿lo ven? Y después establezco el sentido de la prioridad. Este es ese. Mientras que la alanina, que no es natural, es esta, ¿ven? Aquí tengo el hidrógeno metido dentro del plano, ¿ven? Así es como se construye la imagen especular de una molécula, fíjense.
carbono para dentro del plano. Bueno, dibujo el carbono aquí y dibujo el que está para dentro del plano, aquí sí. El amino está fuera del plano, aquí está también afuera, ¿lo ven? Este está arriba de la molécula aquí, y el que está más lejos, que es este, está acá. Claro, si este era S, este tiene que ser por fuerza R. Estos dos son enantiómeros. Bueno, aquí como podemos ver, tenemos el hidrógeno lo más lejos de nuestra vista, y el flúor, que tiene el mayor número atómico, es el que tiene mayor prioridad. El nitrógeno sigue y por último el metilo. Estamos viendo esto por aquí, por el frente, muchachos, porque esto está metido en el plano. Entonces, ¿cómo será el orden de la prioridad? De 1 a 2, de 2 a 3. ¿Qué sentido es este? ¿Horario o antihorario? Antihorario. Este señor es... Muy bien. Ahora vamos a ver un caso en el que hay como empates, muchachos. Fíjense ustedes que aquí, a este carbono quiral, hay pegados 3 carbonos y son iguales porque tienen el mismo número atómico. Sin embargo, yo veo que este grupo de acá es 1, este es 2 y este es 3. Bueno, cuando hay un empate, muchachos, o sea, cuando los átomos que están pegados al carbono quiral son iguales, lo que hay que ver es los sustituyentes que ellos tienen y ver dónde se concentra el mayor número atómico. Vean, este carbono está pegado a un hidrógeno y a 2 carbonos, mientras que este carbono solo está pegado a 2 hidrógenos y a un carbono. ¿Se dan cuenta? Aquí hay un carbono más pegado aquí, a este. Entonces, mayor número atómico hay aquí. Yo comparo los sustituyentes del 2 hidrógenos, perdón, y un carbono. Y aquí son 2 carbonos y un hidrógeno. ¿Ves? Al final me va a quedar un hidrógeno contra un carbono, digamos, y tiene mayor número atómico el carbono, por tanto, este que es más sustituido lleva el 1. Ahora, ¿por qué este lleva el 2 y este el 3? Fácil, porque esto es un metileno que es igual a este. No puedo establecer la diferencia aquí, porque esto es un empate. Pero yo veo que este carbono está pegado a un metilo, mientras que este está pegado a un carbono con un bromo. Ah, el bromo tiene mayor número atómico que los 3 sustituyentes de este carbono que está pegado a él. Por eso este es el 3 y este es el 2. Bien, en caso de empate, utilice los siguientes átomos a lo largo de la cadena de cada grupo como criterio de desempate. ¿Ok? Sentido de la prioridad es ese. Fíjense ustedes, en contra de las manecillas del reloj, de nuevo tenemos 1S. Bueno, aquí esto se puede enredar un poco, así que vamos a explicarlo y después hacer un par de ejercicios. Vean, cuando tengo que parte de los sustituyentes del carbono quiral son dobles enlaces o triples enlaces, tengo que interpretarlos. Tengo que saber en términos del número atómico qué significan, muchachos, ¿verdad? Y para poder priorizarlos, ¿ok? Dice, trate los enlaces dobles y triples como si fueran un enlace hacia otro átomo. Para este método, imagine que cada enlace pi se rompe y que los átomos en ambos extremos se duplican, ¿ok? Con calma. Entonces, para efectos de Canning y Prelog del sistema RS, este doble enlace es como si este carbono estuviera pegado a un carbono más y este a un carbono más, como lo ven ustedes aquí. Sustituir el enlace pi por 2 carbonos más. ¿Ves? ¿Qué significa un carbono doble enlace nitrógeno? Que es que este carbono está unido a otro nitrógeno y este nitrógeno a otro carbono. Un triple enlace son 2 enlaces pi, entonces es como si cada carbono del triple enlace estuviera unido a 2 carbonos. ¿Lo ven? Y en este caso, este carbono es como si estuviera unido a 2 oxígenos. ¿Lo ven? Y este oxígeno como si estuviera unido al carbono que ya estaba y a otro. Bueno, vamos a ver entonces un ejemplo en el que podamos comprender esto de qué significan los dobles y los triples enlaces, ¿ok? Ok, aquí tenemos una molécula en la que ya sabemos que el 1 es el yodo y el 4 el hidrógeno, pero ahora hay que diferenciar entre este grupo y este. Para eso vamos a volver a dibujar lo que antes teníamos, muchachos, y vamos a poner el doble enlace en función de lo que significa en las reglas de Calm, Ingold y Prelog. Dibujamos primero los carbonos, ahora los hidrógenos que estaban, o sea, carbonos e hidrógenos que estaban aquí. Y ahora vamos a entender qué significa el doble enlace para las reglas de Calm, Ingold y Prelog. Es como si cada carbono del doble enlace estuviera enlazado a otro carbono. Y entonces ahora vean, este carbono está pegado a otro carbono y a 2 hidrógenos.
Este carbono, en cambio, está pegado solo a un hidrógeno y a dos carbonos. O sea, al final de cuentas, lo que gana es el número atómico de este carbono sobre los dos hidrógenos y solo un carbono aquí. ¿Se dan cuenta? Claro, un enlace carbono-carbono ya lo vi aquí. La diferencia va a ser, al final, un carbono contra un hidrógeno, gana el carbono. Por eso este grupo tendrá prioridad sobre el de arriba. Bien, ahora volvemos a dibujar la molécula. Bueno, y vamos a dar prioridad. 1, ya sabíamos. 2, por supuesto, el doble enlace. 3, el grupo etilo. Y 4, el hidrógeno. Bueno, muchachos, ahora un eje. Y rotamos para que este hidrógeno se meta en el plano. Listo, ¿lo ven? Este estaba adentro, se pone en el plano, es el doble enlace, este. El hidrógeno estaba fuera del plano, se mete en el plano, y el yodo que estaba en el plano gira hacia acá y sale del plano. Bueno, volvemos a colocar los numeritos de antes, ¿ok? Los que ya habíamos puesto aquí, el yodo 1, el doble enlace 2, 2, y 3, el grupo etilo. Bien. Pues entonces esto es en favor de las manecillas del reloj y lo que podemos ver entonces es que el compuesto es, o el carbono, quiral es R. Bien, otro ejemplo. Vamos a ver ahora esta molécula que, como ven ustedes, tiene un carbono unido a dos carbonos, un triple enlace y un OH. Ok, entonces vamos a dibujar, ¿verdad? Ahora sí, más rapidito. ¿Qué significan dos dobles enlaces, muchachos? Ok, que cada uno de los carbonos del triple enlace es como si estuviera unido a tres carbonos, ¿se dan cuenta? Entonces vean, no hay discusión, el oxígeno tiene mayor número atómico que todos y por eso es 1. Pero ¿quién es 2? ¿Este grupo o este? El de abajo, porque este tiene un enlace carbono-hidrógeno y dos enlaces a carbono. Este tiene dos enlaces a carbono y no tiene hidrógeno, ¿ven? Al final, o sea, esta situación de dos enlaces a carbono es la misma que arriba, solo que este está unido a un hidrógeno, mientras que este se considera como unido a otro carbono. Este carbono tiene mayor número atómico que este hidrógeno y por lo tanto este grupo tiene prioridad. ¿Ok? Los numeritos 1, 2, 3 y 4. Ahora rotamos en contra de las manecillas, ¿verdad? Del reloj. Aquí también se puede aplicar un poco eso. Y metemos este hidrógeno aquí. ¿Ves? Entonces, ¿cómo me va a quedar la molécula? Así, fíjense. Este hidrógeno se metió en el plano, se metió ahí. ¿Verdad? El hidrógeno se metió en el plano. Este grupo, triple enlace, pasa a estar en el plano, ¿verdad? Y ¿verdad? Este isopropilo sale del plano. ¿Ok? 1, 2 y 3. ¿Verdad? 1, 2 y 3, en contra de las manecillas del reloj. Esto es ese. Bien. Vamos a seguir viendo algunos ejemplos. De nuevo repasamos las reglas. Entonces, dar prioridad a los grupos enlazados al carbono quiral. Muy bien. Bromo 1. Aquí hay un empate, pero este carbono está unido a un carbono y este a tres hidrógenos. Ya sabemos los números, muchachos. 1, 2 y 3. Ya el hidrógeno está lo más lejos de nuestra vista, ¿ok? Y es el 4. Ahora, si el grupo de menor prioridad está enlazado hacia atrás o lo más lejos de nosotros, de lo que queda es que nosotros determinemos el sentido de la prioridad y como ustedes pueden ver es de 1 a 2 y de 2 a 3. Ojo cómo se llama este compuesto. Claro, el sentido de la prioridad es en contra de las manecillas del reloj, entonces yo pongo aquí S y puedo poner inclusive 2S, porque resulta que el carbono número 2 es el que es quiral. S2-bromobutano. Bueno, aquí ya vemos cómo se incorpora cuando hay en una molécula un centro quiral, la S o la R entre paréntesis y adelante del nombre, muchachos, ¿sí? Adelante de todo el nombre para indicar que hay un carbono quiral. Bueno, recordemos, esto es por número atómico, pero si hubieran isótopos aquí pegados, muchachos, entonces ganaría el isótopo de mayor masa. Solo si fueran isótopos. Todos los demás es por número atómico. Bueno, dice, si es necesario, rote la molécula hasta que el grupo de menor prioridad quede lo más lejos de usted. Bueno, el hidrógeno está fuera del plano, aquí tenemos que rotar hacia acá. ¿Ven? Se mete el hidrógeno en el plano, el bromo que estaba en el plano sale y el metilo que estaba dentro del plano queda en el plano.
¿ok? Ahí tenemos el ejecito, ¿ok? Así se rotó. La flecha puede pasar del grupo 1 a 2 sobre el grupo 4, pero nunca sobre el grupo 3, ¿ven? O sea, de 1 a 2 y a 3. Esto es lo que no se vale. No, aquí estamos haciendo algo mal porque aquí puede pasar por encima de 4 porque 4 está lo más lejos de nuestra vista. ¿Ves? Este es el correcto. Ok. Entonces este es R, ya lo decía ahí. Bien. Ok, pasamos a hablar de otro tema que es bastante importante, muchachos. Como ustedes pueden ver en la tabla que está ahí arriba, pues claramente los, digamos, enantiómeros tienen propiedades físicas y químicas que son muy similares, muchachos. Resulta que los puntos de ebullición, como pueden ver, son iguales, los puntos de fusión también, el índice de refracción y la densidad también. Esto nos lleva a otra reflexión. Fíjense ustedes, muchachos, que separar mezclas de enantiómeros no es fácil. Y ya hablaremos de eso más adelante, porque tienen todas las propiedades físicas y químicas muy diferentes. Es que si yo tengo, por ejemplo, dos sustancias que son líquidas mezcladas y la diferencia entre punto de ebullición de ellas, por ejemplo, son 50 grados, pues claro, yo las destilo, una destilación simple me va a servir, ¿verdad? Si es más cercana, uso una destilación fraccionada, pero los enantiómeros no los puedo separar así. Ya veremos que si quiero separar una mezcla de enantiómeros, es más laborioso y se usan otros métodos. O sea, ¿cuáles propiedades tienen diferentes, muchachos, los pares de enantiómeros? Bueno, las propiedades biológicas. Ya vimos algunos ejemplos y creo que veremos alguno más. Pero otro que es muy importante es que rotan el plano de la luz polarizada. Vamos a ver esto con calma. Los compuestos quirales se llaman o son ópticamente activos porque rotan el plano de la luz polarizada. Los compuestos aquirales, o sea, los que son simétricos, ¿verdad? No rotan el plano de la luz polarizada. O sea, ópticamente activos son los quirales y los aquirales que no rotan el plano de la luz polarizada se llaman ópticamente inactivos. Resulta, muchachos, que esta propiedad es importantísima porque fíjense lo que dice aquí. Los compuestos enantioméricos giran el plano de la luz polarizada con la misma magnitud, pero en sentidos opuestos. Bueno, fíjense ustedes, muchachos, que un R puede rotar el plano de la luz polarizada 9.2 grados a favor de las manecillas del reloj, o sea, es un compuesto dextrógiro. Dextrógiro significa que rota el plano de la luz polarizada hacia la derecha. Pero si el R lo rotó 9.2 a favor, el S va a rotarlo 9.2 pero en contra de las manecillas del reloj. Entonces yo digo que el R es dextrógiro y el L es levógiro. ¿Ok? Eso es una propiedad que puede servir para diferenciarlos. Ven, por ejemplo, en el caso de la hormona tiroidea, ¿verdad? De la tiroides, el S rota el plano de la luz polarizada hacia la izquierda. Este es el levógiro. Mientras que el R lo rota a la derecha. Bueno, pero necesitamos saber, muchachos, qué es luz plano polarizada. Si yo tengo una fuente de luz, ya veremos que para el equipo que se usa para estos análisis tiene que ser una luz de un solo tipo, o sea, por ejemplo, se usa la línea D del sodio, ¿verdad? Para que haya, digamos, luz de un solo tipo. Pero bueno, el asunto de momento es que si yo enciendo la lámpara, la luz va a oscilar, como ustedes pueden ver acá, en todas direcciones. Hasta que pasa por un prisma o un filtro polarizador, muchachos, que lo que hace es que solo permite el paso de la luz por un plano. Bueno, el aparato que se utiliza para esto, ¿verdad? Es un polarímetro, pero fíjense, vamos a ver antes el principio de cómo funciona un polarímetro. Yo enciendo la luz, ¿verdad? Ella va y oscila en todas las dimensiones posibles, pasa por un primer prisma, se polariza y solo oscila en un plano del espacio. Si el eje, o si el, ¿cómo se llama? Si un segundo prisma que yo tengo aquí, ¿verdad? Está paralelo al primero, entonces yo veo la intensidad completa de luz. ¿Ok? Aquí. Pero si los dos polarizadores que yo puedo ponerle este rayo están perpendiculares, yo no veo nada. ¿Ok? Bueno, esto nos va a servir para entender el principio de operación de un polarímetro. Ok, aquí vamos a verlo de una vez. Luz, el primer polarizador, ¿verdad? Rayo de luz polarizada.
Aquí hay un tubo, muchachos, que tiene un disolvente aquiral, por supuesto, para que no desvíe el disolvente, el rayo de la luz polarizada, y aquí adentro yo voy a poner un enantiómero. Resulta que cuando la luz polarizada pega en los enantiómeros, entonces se desvía, empieza a vibrar en otras direcciones. Ah, ahora entendemos por qué tenemos otro polarizador aquí. Al principio, cuando yo no tenía la muestra, yo veía toda la intensidad de la luz pasar. Cuando pongo mi muestra con el enantiómero se va a ver más opaco. Entonces, para volver a ver la misma intensidad de luz que yo tenía antes, muchachos, yo necesito rotar el segundo prisma. Cuando yo veo la misma intensidad de la luz que cuando no había muestra, ¿verdad? Es porque he girado este prisma y voy a tener una lectura. Bueno, eso antes se hacía el ojo. Ahora, claro, lo que hay aquí, ¿verdad? Es una computadora que ella registra exactamente cuál era la intensidad de luz, ¿verdad? Y hace el ajuste, ella mueve el prisma, ¿verdad? Y te da la lectura de una vez. Entonces, así es como funciona el experimento, ¿verdad? El enantiómero que hay aquí desvía el plano de la luz polarizada, muchachos. Y al desviarlo, yo tengo que corregirlo para ver la misma intensidad que hubo al principio sin muestra. ¿Ok? Bueno, muy importante. Levógiro, perdón, sentido contrarreloj. Y se le pone un menos adelante. Dextrógiro, que rota el plano de la luz polarizada hacia la derecha, a favor de las manecillas del reloj, ¿verdad? Y se le pone un más. Ahora, ojo, esto es una propiedad de cada enantiómero. No es que el que es R tiene que ser por fuerza dextrógiro. No, 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 no. Un R puede ser levógiro perfectamente. ¿Ok? Yo no puedo saber, ¿verdad? Esta propiedad ¿cómo se llama? De la rotación de la luz plano polarizada, de ninguna forma. Tengo que hacer un experimento, muchachos. ¿Ok? Entonces, no podemos predecir el sentido específico en que un enantiómero, ROS, girará el plano de la luz polarizada. ¿Ok? Entonces, los giros dextrógiros son en el sentido horario, repasamos, positivos. Los giros levógiros son en el sentido antihorario si son negativos. Por ejemplo, vean, el isómero del butandosol que gira el plano de la luz polarizada en el sentido horario, ¿verdad? Se nombra como más butandosol, ¿verdad? O de dextrógiro, ¿verdad? Butandosol. El otro es el menos butandosol, ¿verdad? O L butandosol. Fíjense en esta tablilla, ¿verdad? Saquen las configuraciones de estas especies para que se den cuenta. Mira, este por ejemplo de aquí, 1, 2 y 3, y el hidrógeno ya está lo más largo, este es R. Y el levógiro, y el que es ese es dextrógiro. ¿Me voy a entender? Ok. Si ustedes sacan como un ejercicio las configuraciones de los carbonos quirales de estas moléculas, van a ver que R y S, ¿verdad? O sea, no definen hacia dónde se rota el plano de la luz polarizada. Lo que sí es muy importante es que si el R lo rota de forma levógira, el S lo va a hacer dextrógiro y los mismos grados. Eso es lo que es fundamental, muchachos. Bien, resulta que para poder reportar todos un mismo parámetro, muchachos, ¿verdad? De la rotación del plano de la luz polarizada, tenemos que usar una ecuación y les voy a explicar por qué. O sea, es que los polarímetros todos son diferentes. Entonces, y uno puede trabajar con disoluciones a diferente concentración. Entonces, uno tiene que dar un valor estándar. Resulta que la rotación que yo observo en el experimento que yo hago bajo mis condiciones se llama la rotación observada. Pero para reportar un valor estándar, muchachos, yo tengo que utilizar esa fórmula, que es la del giro o rotación específica. Como ustedes pueden ver, aquí este parámetro, se define en términos, ¿verdad? De la temperatura, de la longitud de onda, como dice aquí, ¿verdad? De la rotación observada, que es la que yo veo en mi experimento particular, de la longitud del tubo en el que metí la muestra por la concentración en gramos por mililitro. Ok, si yo hago esto así, no importa si otra persona en el mundo coge la misma molécula y hace el experimento en otras condiciones, vamos a reportar el mismo valor. La rotación específica de la luz polarizada, muchachos, es sumamente importante. Es una constante física para los enantiómeros, tales como el punto de fusión, tales como el punto de ebullición. ¿Ok?
Entonces, para que ustedes tengan eso claro, ¿ok? La rotación específica es una propiedad física y de nuevo, no se puede predecir solo viendo la molécula o sabiendo si es R o S, ¿ok? Cada sustancia ópticamente activa posee una rotación específica. Ok, ¿quiénes no poseen rotación específica? Las especies que son aquirales. Bueno, vamos a terminar este siguiente video hablando de algunas cositas. Las otras propiedades importantes que son diferentes en los enantiómeros, muchachos, son las propiedades biológicas. Recuerden que los sistemas biológicos dependen de la estructura tridimensional de la molécula, si funcionan como especies quirales. Por ejemplo, la R-epinefrina, la natural epinefrina, se ajusta perfectamente en los sitios activos, ¿verdad?, de nuestras enzimas y participa del metabolismo. Mientras que la que no es natural es inclusive un poco tóxica y no encaja exactamente y no hay reconocimiento molecular sobre ella, ¿verdad?, porque no encaja en el sitio activo de la enzima. Las propiedades biológicas, muchachos, de los enantiómeros sí son muy diferentes. Como ya lo dijimos, puede ser que uno sea tóxico y el otro beneficioso. O puede ser que uno tenga actividad y el otro no. Bueno, ahí vienen estos mismos ejemplos, ¿verdad? Con la más carbono y la menos carbono, ¿verdad? Lo que dice el libro respecto a estos dos compuestos es que tienen olores y sabores diferentes, ¿verdad? Uno en la alcarabea, sí, que tiene un olor y un sabor diferente, y el otro en la hierbabuena. Para que vean ustedes que los procesos olfativos nuestros también tienen que ver con la estructura tridimensional de las moléculas. Bien, vamos a hablar de otra cosilla importante, vean. Resulta que cuando yo tengo una mezcla 50 y 50% de los dos enantiómeros, 50% del R y 50% del S, tengo lo que se llama una mezcla racémica. Bueno, la mezcla racémica se puede representar así, por ejemplo, más o menos butano solo, o de L butano solo. Bueno, es una mezcla de los dos enantiómeros, ¿verdad? Muchas veces por los procesos sintéticos de los que vienen, muchachos, por diferentes razones, vienen así mezclados. Pueden funcionar como disolventes para algunas cosas y demás, pero lo interesante en este caso es que las mezclas racémicas no tienen actividad óptica. Claro, imagínense ustedes que mientras que el S rota el plano de la luz polarizada más 13.5, dice aquí, ¿sí?, el R va a ser lo contrario. Si tengo 50% de moléculas de esta, ¿verdad?, me rotan el plano así, positivo 13.5, pero estas corrigen. Al final yo que veo en el polarímetro, 0, que no hubo rotación, ¿ok? Bueno, muchas reacciones sintéticas que se hacen en el laboratorio, por ejemplo, ya lo veremos con detalle, pero la hidrogenación de una especie como esta, muchachos, ¿verdad?, fíjense ustedes, me genera una mezcla racémica. O sea, muchas de las reacciones químicas, inclusive como la de la talidomida que comentamos, ¿verdad?, nos llevan un curso quiral definido, ¿verdad?, porque resulta que el carbonilo es plano y esto y esto y esto, y el hidrógeno se pegan en el níquel y chocan, y así se pegan los hidrógenos por el mismo lado, sí, pero se pegan por el mismo lado, por arriba que por abajo. Por eso en muchas reacciones químicas se producen mezclas racémicas, muchachos. Ahora hay toda una gama de reactivos quirales y gente que sabe muchísimo, ¿verdad?, de síntesis de productos quirales, ¿verdad?, inclusive de la separación de los mismos, que no es un proceso fácil. Bien, vamos acabando. Una mezcla racémica contiene una cantidad igual de cada uno de los enantiómeros y es ópticamente inactiva. Repaso. Ahora hay un parámetro que se define como pureza óptica, que es la rotación específica que yo observo sobre la rotación del enantiómero puro, el valor absoluto. Fíjense ustedes, ¿verdad?, que este parámetro me dice, aquí hay una muestra que tiene una mezcla de los dos butanoles. Bueno, resulta que la rotación, ¿verdad?, que específica que yo saco es de 6. Sí, pero yo sabía que la rotación específica de los butanoles era 13.5. Claro, si es de 6, entonces yo puedo establecer que esa muestra, ¿verdad?, no está muy pura. Si la pureza óptica es elevada, es porque hay mucho de un enantiómero, muchachos, ¿verdad? Y obviamente una disolución con un 100% de uno de los enantiómeros tiene una pureza óptica del 100%.
Bueno, también se calcula lo que se llama el exceso enantiomérico, el exceso de un solo enantiómero sobre la mezcla completa. Vean, aquí hay un problema muy sencillo. Estos son cálculos muy sencillos. Lo que es importante es que ustedes se den cuenta todo lo que se puede hacer o trabajar, muchachos, con los compuestos quirales. Calcule el exceso enantiomérico y el giro específico de una mezcla que contiene 6 gramos de más 2 butanol y 4 gramos de menos 2 butanol. Ven, es una mezcla. Y aquí está la solución. Hay 2 gramos en exceso del isómero más. Y es un total de 10 gramos, lo cual implica un exceso enantiomérico del 20%, calculado con las fórmulas anteriores. Ahora, calculamos acá, utilizando la ecuación, solo sustituyendo los valores, ¿verdad? Ven, aquí está el 20%. Y el giro, ¿verdad? Del más 2 butanol enantiónico es 13.5, ¿verdad? Y el giro de esta mezcla es, ¿lo ven? 13.5 por 20 más 2.7. Ok, entonces son ejercicios muy sencillos, muchachos. Bueno, vamos a quedar aquí, muchachos.